Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para serles sinceros, nos ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente y creo que a ustedes también les va a fascinar. Imaginen la escena, un secreto guardado bajo 7 llaves, algo tan delicado que se rumorea que si se revela, podría cambiarlo todo. Y de repente, ¡zas!, aparece en las portadas de todos los periódicos, en todas las redes sociales. La pregunta que nos surge es inevitable y es la que da título a nuestro vídeo de hoy: ¿cómo se contó nuestro secreto a la prensa? Este no es un tema cualquiera, no estamos hablando de una simple filtración de información. Estamos hablando de la posibilidad de que algo muy personal, algo que habíamos decidido mantener en la intimidad, de repente se convierta en el tema de conversación de miles, o incluso millones de personas. Piensen en lo que esto implica: la confianza rota, la vulnerabilidad expuesta, y la inmensa tarea de intentar recuperar el control de la narrativa. Es un escenario que puede generar mucha intriga, ¿verdad? Y por eso, antes de que sigamos adelante, quiero hacerles una invitación muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan desentrañando misterios y analizando situaciones complejas, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este apasionante tema. Cuando decimos nuestro secreto puede sonar muy general, pero piensen en las implicaciones. Podría ser un secreto familiar, una decisión empresarial que se quería mantener en privado, una relación incipiente que aún no estaba lista para el escrutinio público, o incluso algo de carácter personal que se creía seguro. La clave está en esa sensación de propiedad, de que era algo nuestro, y de repente, ya no lo es. La revelación a la prensa no es un evento casual. Detrás de ella suele haber una cadena de acciones, decisiones, y a veces, hasta traiciones. La primera gran pregunta es: ¿quién tuvo acceso a la información? Porque un secreto, por definición, tiene un círculo muy reducido de conocedores. Si de repente llega a la prensa, significa que alguien dentro de ese círculo, o alguien muy cercano a él, tomó la decisión de compartirlo. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Podemos pensar en varios perfiles de filtradores potenciales. Primero está el traidor, la persona que conscientemente decide romper la confianza por algún motivo. Las motivaciones pueden ser muy diversas. Quizás hay un deseo de venganza, una disputa personal, o la creencia de que la revelación de la información es, de alguna manera, lo correcto. Imaginen a alguien que se siente agraviado, que ha sido herido, y ve en la exposición pública del secreto una forma de dañar a quienes considera responsables. Es un acto de poder, una manera de nivelar el campo de juego, aunque sea de forma destructiva. Luego está el despistado, o el confiado en exceso. Esta persona, sin malas intenciones, podría haber compartido la información con alguien en quien confiaba implícitamente sin prever las consecuencias. A veces la línea entre una conversación privada y una potencial filtración es muy delgada, especialmente cuando se está emocionado o se busca desahogarse. Un comentario casual en el momento equivocado, a la persona equivocada, puede ser el detonante. Piensen en ese amigo que sin querer te cuenta un secreto que le confidenciaste, pensando que era un secreto entre nosotros, pero esa persona a su vez se lo cuenta a otra, y así sucesivamente hasta llegar a oídos de quien tiene una conexión con la prensa. Es la famosa bola de nieve de la información. También podemos considerar al oportunista. Esta persona ve en la información un valor, un rédito potencial. Podría ser dinero, reconocimiento, o incluso una forma de ganar influencia o protección ante terceros. Las filtraciones a la prensa a menudo tienen un precio. Alguien puede ser contactado por un periodista a cambio de información exclusiva, y la tentación puede ser demasiado grande. Y aquí no hablamos solo de dinero, a veces es la satisfacción de ser el que lo sabe todo, y tener el poder de influir en la opinión pública. Y no podemos olvidar la posibilidad de un espionaje o una vigilancia más elaborada. En ciertos contextos, especialmente en el mundo empresarial o político, la información sensible puede ser obtenida a través de medios menos convencionales, como escuchas telefónicas, acceso no autorizado a correos electrónicos o documentos. En estos casos, la filtración no proviene de alguien que conocía el secreto, sino de alguien que lo robó. Una vez que la información sale del círculo íntimo, ¿cómo llega exactamente a la prensa? Aquí es donde entran los mecanismos de filtración.
Los periodistas tienen redes de contactos informantes y están constantemente buscando la primicia. Un secreto bien guardado que de repente se revela es oro para ellos. Pueden ser contactados directamente por el filtrador, o pueden haber estado investigando en una dirección y gracias a la información filtrada, poder confirmar sus sospechas o abrir nuevas líneas de investigación. Es crucial entender que la prensa tiene sus propios códigos y responsabilidades. Un periodista ético, antes de publicar algo tan delicado, suele intentar verificar la información con múltiples fuentes. Sin embargo, en la vorágine de las noticias, a veces esta verificación puede ser superficial, especialmente si la información es jugosa y parece provenir de una fuente creíble. Pero, ¿cómo se puede intentar evitar que nuestro secreto llegue a la prensa? La prevención es clave. Lo primero es ser extremadamente selectivo con quien compartimos información sensible. Piensen en ello como si estuvieran guardando un objeto de valor incalculable. No se lo dejarían a cualquiera, ¿verdad? Apliquen la misma lógica a sus secretos. La comunicación clara y directa es fundamental. Si comparten algo delicado, establezcan desde el principio las expectativas. Digan explícitamente, esto es confidencial y les pido que no lo comenten con nadie. A veces, la gente no se da cuenta de la gravedad de la situación si no se les recalca. Mantener un registro, aunque sea mental, de quien sabe que puede ser útil. No se trata de desconfiar de todos, sino de ser consciente de la distribución de la información. Si un secreto se ha filtrado, esta hoja de ruta puede ayudar a identificar al posible responsable. En situaciones de alto riesgo donde la confidencialidad es crítica, se pueden emplear medidas de seguridad más formales, como acuerdos de confidencialidad si se trata de un contexto profesional. Aunque parezca excesivo en ciertos casos, la protección legal es necesaria. Ahora, ¿qué pasa cuando el secreto ya está en la calle? El daño está hecho. La primera reacción suele ser de shock, incredulidad, y luego posiblemente enojo o pánico. El siguiente paso crucial es la reacción. Intentar negar la información puede ser contraproducente si ya ha sido confirmada por la prensa. Una estrategia más efectiva, aunque más difícil, es abordar la situación de frente. Esto implica tomar el control de la narrativa. Si el secreto ha sido revelado, ¿cómo quieren que la gente lo entienda? ¿Cuál es la versión de los hechos que quieren comunicar? Esto podría implicar emitir un comunicado, dar una entrevista, o publicar un vídeo como este explicando su perspectiva. La transparencia, dentro de lo posible y lo prudente, puede ser una herramienta poderosa para mitigar el daño. Es importante ser honesto sobre las emociones involucradas. Si se sienten heridos, traicionados o vulnerables, reconocerlo puede generar empatía en la audiencia. La gente responde bien a la autenticidad. Sin embargo, también hay que ser estratégicos. No se trata de desahogarse sin control, sino de comunicar de manera que proteja sus intereses y su reputación. La gestión de crisis se convierte en una prioridad. Esto implica monitorear de cerca cómo se está cubriendo la noticia, cómo reacciona el público, y adaptar su estrategia de comunicación en consecuencia. A veces se requiere la ayuda de profesionales, como publicistas o abogados especializados en gestión de reputación. Y por supuesto, la parte más difícil, lidiar con la persona que filtró la información. Dependiendo de la gravedad de la filtración y la naturaleza de la relación, las acciones pueden variar desde una confrontación directa hasta la ruptura total de lazos. Si fue un acto malicioso, la vía legal podría ser una opción, aunque compleja y costosa. Si fue por imprudencia, una conversación seria y la reflexión sobre las consecuencias podrían ser suficientes. Piensen en la importancia de la privacidad en la era digital. Nuestros secretos, incluso los que creemos bien guardados, están siempre en riesgo. Cada vez que compartimos algo en línea, cada vez que confiamos en alguien, estamos abriendo una pequeña puerta a la posibilidad de que esa información se expanda más allá de nuestro control. Este tema nos invita a reflexionar sobre la confianza, la lealtad y el poder de la información. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de filtraciones que han sacudido a personalidades públicas, a empresas o incluso a familias? Detrás de cada una de esas historias, hay un secreto que se escapó y una lucha por recuperar el control. En resumen, cuando nuestro secreto se cuenta a la prensa, rara vez es un accidente. Es el resultado de una acción deliberada o de una cadena de eventos que culminan en la exposición pública.
Identificar la fuente, comprender las motivaciones y reaccionar de manera estratégica son los pasos clave para navegar esta tormenta. La prevención, siendo cautelosos con quien compartimos, y la transparencia cuando la información sale a la luz, son las mejores herramientas para minimizar el impacto. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Este tipo de situaciones nos hacen pensar mucho sobre las dinámicas humanas y el mundo en el que vivimos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Cómo creen que se debería reaccionar ante una filtración de un secreto importante? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus experiencias y perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil o simplemente interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.